Vamos a desarrollar ahora el contenido teórico que corresponde a la unidad de biomembranas. Y para ello vamos a organizar el contenido de esta unidad en tres ítems. Vamos a iniciar hablando sobre generalidades, funciones y composición de las biomembranas, para luego pasar a estudiar la dinámica de los componentes de las membranas y por último adentrarnos en una de las funciones más importantes que tienen estas estructuras, que es justamente la del transporte, el transporte que se va a realizar a través de ellas. Iniciemos recordando un concepto o una noción que ya revisamos cuando se desarrolló la unidad número 1 de evolución celular y cuando se planteó justamente la aparición de las primeras células. Dijimos que eso fue posible gracias a que cierto tipo de moléculas se asociaron y se configuraron de manera tal que permitieron formar biomembranas que habrían encerrado en su interior, por ejemplo, moléculas con capacidad autocatalítica como el ARN en una primera instancia. Es así que habrían surgido las primeras células. Notemos en este contexto justamente la importancia que cobran las biomembranas, porque son estas estructuras las que van a definir lo que es una célula. Nos van a permitir individualizarla del medio externo, como así también poder diferenciarla de otros tipos celulares. Vamos a revisar algunas de las funciones más importantes. Justamente, como recién lo mencionábamos, las membranas biológicas funcionan como los límites de una célula o definen los límites de una célula, en el caso, por ejemplo, de una célula procariota, y en el caso de la célula eucariota, no solo la membrana plasmática define en sí a la célula, sino que también vamos a encontrar en el interior de esta un sistema de endomembranas que van a encerrarse y definir distintos compartimentos celulares, es decir, van a definir las membranas a las organelas, ¿sí? Y en el caso de muy pocas células tipos celulares procariotas, vamos a encontrar también sistemas de endomembranas. En algunos casos llegan a cumplir funciones muy importantes de sectorización y funcionamiento celular. Justamente en las células eucariotas, estos compartimentos, gracias a la presencia de las membranas, van a definir ambientes de trabajo particulares. No es lo mismo el interior de una mitocondria al interior, por ejemplo, de un lisosoma, donde vamos a encontrar en cada uno de ellos proteínas diferentes, enzimas diferentes y compuestos diferentes. Todo esto relacionado justamente a las funciones que tienen cada uno de esos compartimentos, ¿sí? Por otro lado, las membranas biológicas cumplen un rol fundamental en cuanto a la permeabilidad selectiva. Sabemos que son justamente las membranas las que van a regular qué es lo que va a entrar y qué es lo que va a salir de una célula, como así también regular el tráfico de sustancias entre el citosol y los organelos, en el caso de una célula eucariota. Las membranas biológicas, por otro lado, trabajan como interfaces o matrices que transducen señales químicas. Pensamos justamente en la membrana plasmática como en la que da identidad a una célula y es justamente la primera barrera que va a actuar como una puerta ante la llegada de señales que vienen desde el exterior de la célula, ¿sí? Justamente la membrana es la que va a recibir estas señales y transducirá esa misma hacia el interior, produciendo una serie de reacciones que finalmente se entenderán como la respuesta que puede originar la célula ante la llegada de una señal, ¿sí? También las membranas son importantes porque allí es donde se van a realizar procesos tan vitales como por ejemplo la obtención de energía en ciertos tipos de organelos. Por otro lado, son un medio óptimo para el funcionamiento de las proteínas que están asociadas justamente a las membranas y que van a intervenir en un sinfín de procesos celulares. Por ejemplo, muchos tipos de transporte se realizan exclusivamente a través de proteínas. Muchas proteínas, como ya habíamos mencionado, son las que van a funcionar como receptores de señales. Entonces,
todas estas proteínas que van a estar integrando parte de las membranas van a poder trabajar justamente gracias a las características que estas membranas en sí van a otorgar para el medio de trabajo de esas proteínas. Analicemos en esta diapositiva algunos esquemas, algunas figuras que justamente nos van a hablar de la gran importancia que tienen las membranas en cuanto a los múltiples procesos en los cuales intervienen y que son fundamentales para las células. Por ejemplo, podemos ver aquí cómo las membranas participan en todos los procesos de formación de vesículas, ya sea tanto que hablemos de procesos de fagocitosis o de pinocitosis, ya sea tanto que hablemos de procesos de formación de vesículas que van a producir el volcado de contenidos al medio extracelular, o de vesículas que van a incorporar material desde el medio extracelular hacia el interior de la célula, o si también podemos pensar, por ejemplo, en la cantidad de vesículas que se van a formar entre una organela y otra en lo que se conoce como tráfico vesicular. Es un tema que ya vamos a desarrollar en unidades posteriores. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo es que se produce la unión de distintas células que están muy próximas unas de otras. Y esa unión entre estas células se va a llevar a cabo justamente a nivel de las membranas. Obviamente van a participar muchos tipos de proteínas, pero son estas proteínas justamente trabajando de manera conjunta con las biomembranas es que van a permitir en su conjunto la unión de estas células. No solo la unión de una célula con otra, sino también la unión de una célula con elementos, por ejemplo, de la matriz extracelular. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo la membrana forma parte o integra parte importante en un proceso que nosotros ya conocemos, que es el de la división celular. Por ejemplo, si la membrana no fuese lo suficientemente flexible y fluida, no podría llevarse a cabo el proceso de citocinesis, que daría como producto final la separación de una célula madre en dos células hijas. Entonces, miren de importante que es que la membrana pueda permitir justamente el proceso de división celular. O ni que hablar, por ejemplo, si pensamos en una ameba y toda la motilidad que ella realiza, tanto para desplazarse como así también para poder capturar alguna partícula de alimento, ¿sí? Las amebas ya sabemos que emiten prolongaciones de su estructura, de su célula, digamos, que se llaman pseudópodos. Y estos pseudópodos pueden justamente proyectarse gracias a que lo permite así la flexibilidad y la fluidez de su membrana. Entonces ahí vemos cómo la membrana cumple una función vital en la locomoción y en algunos casos en la nutrición. En este otro esquema, que está relacionado justamente con esta última función que mencionábamos en la diapositiva anterior, de que las membranas representan u otorgan el medio óptimo para que trabajen el sinfín, digamos, o la gran cantidad de proteínas que se encuentran asociadas a ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, una proteína multipaso que está integrada a la bicapa fosfolipídica y que sirve como un receptor ante la llegada de una molécula señal, que en este caso es una hormona. Esta proteína de transmembrana podrá activar a su vez a otros complejos proteínicos de proteínas periféricas para que transduzcan esta señal en una serie de reacciones que se van a llevar a cabo hacia adentro en la célula, ¿sí? Entonces, la membrana en este sentido va a ser el medio óptimo en el cual todo este conjunto de proteínas va a hacer posible un trabajo celular complejo. Bien, analicemos ahora un poco las superficies que representan las membranas biológicas en una célula tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, un enterocito, ¿sí? Una célula animal, donde vamos a ver, por ejemplo, que la membrana plasmática representa alrededor de 700 micras cuadradas de superficie,
Mientras que si consideramos, consideramos la totalidad o la sumatoria de todos los sistemas de endomembrana que esta célula posee, vamos a ver que ahí el número se hace mucho mayor y pasamos a hablar de 7.000 micras cuadradas de superficie si consideramos toda la cantidad de membranas que constituyen a las organelas de esa célula, ¿sí? O sea que aquí nos estamos dando cuenta de que las membranas son una porción o un componente muy importante, no solo como constituyente de la membrana plasmática que otorga identidad y límite a la célula, sino también como integrante y delimitante de los distintos compartimentos celulares y que van a originar y a generar medios diferentes en cada uno de esos compartimentos, donde sumado a las proteínas y a las enzimas que allí encontraremos, darán funciones específicas a cada uno de ellos. Comencemos a hablar entonces de cómo es que están compuestas las membranas biológicas, las biomembranas. Estas biomembranas están constituidas por tres tipos de biomoléculas esenciales. Tres tipos de biomoléculas esenciales: lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Todos ellos, configurados de una forma muy particular, definen lo que nosotros denominamos biomembranas. En este sentido, no podemos reducir de ninguna manera a las biomembranas u homologarlas con lo que sería, por ejemplo, la bicapa fosfolipídica, ¿sí? Esto es un error muy común de escuchar en estudiantes de biología, pero es un error que ya a esta altura no podemos seguir cometiendo, ¿sí? Las membranas biológicas o las biomembranas no es lo mismo que decir bicapa de fosfolípidos. ¿Por qué? Porque los lípidos solo son uno de los integrantes de las moléculas que integran y que definen a las biomembranas. Nos estamos olvidando, si lo hacemos así, de las proteínas y de los hidratos de carbono. Bien, comencemos justamente a describir y a recordar un poco a los lípidos, que son los componentes mayoritarios de las biomembranas. Y es por eso que por ahí podemos tender a pensar que las biomembranas son solo bicapa de fosfolípidos, pero eso no es así, ¿sí? Sí vamos a decir que son el esqueleto de construcción de las biomembranas, ya que es de alguna manera el componente más evidente y el componente mayoritario, ¿sí? Pero no es el único. Bien, ¿cuáles son los lípidos que vamos a encontrar en las biomembranas? Vamos a encontrar distintos tipos de lípidos, pero principalmente vamos a hallar un tipo de lípido complejo que son los fosfolípidos. Ustedes ya conocen a estas moléculas cuando cursaron, por ejemplo, materias como química orgánica y química biológica. Pero hagamos un recuento rápido de las características más importantes que tienen los fosfolípidos, ¿sí? Estos son lípidos complejos que van a estar constituidos por un glicerol, que es un alcohol que va a tener la capacidad de poder formar tres uniones o tres enlaces. Dos de ellos van a ser con un grupo no polar que va a estar constituido justamente por los ácidos grasos o colas hidrocarbonadas, ¿sí? Y la tercera unión que van a poder establecer estos alcoholes van a ser justamente con la región polar o cabeza del fosfolípido, que va a estar integrada por un fosfato, un grupo fosfato, y una molécula de naturaleza variable, como puede ser en este caso en concreto una molécula de colina, ¿sí? Vamos a ver que si lo analizamos detenidamente, el fosfolípido tiene una característica sumamente importante y que resulta crucial al momento de pensar en la configuración de las biomembranas, concretamente de la bicapa fosfolipídica. Y es justamente esta característica anfipática que tiene la molécula. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma molécula vamos a encontrar una región polar, es decir, una región hidrofílica, capaz de establecer relación con el agua,
y una región no polar o totalmente hidrofóbica, es decir, que va a huir del agua, ¿sí? Que es la que va a estar integrada por los ácidos grasos, es decir, estas colas hidrocarbonadas. Otra característica que podemos evidenciar aquí es que estas colas hidrocarbonadas pueden ser totalmente lineales cuando a lo largo de su estructura vamos a encontrar enlaces simples a lo largo de los carbonos, es decir, enlace simple carbono-carbono, o puede presentar un quiebre, alguna de esas cadenas, debido a la presencia de un doble enlace carbono-carbono. En ese caso, nosotros sabemos ya que esta cola hidrocarbonada se encuentra saturada y esta, que presenta un doble enlace carbono-carbono, se la llama insaturada. ¿Por qué? Porque todavía puede establecer unión con otro hidrógeno, ¿sí? Aquí tenemos un esquema de cómo sería la estereoquímica, es decir, la distribución espacial de los átomos que conforman la molécula y donde podemos identificar la cabeza y las colas, ¿sí? Recordemos que la cabeza está integrada por el grupo fosfato y esta molécula variable y las colas son justamente las cadenas hidrocarbonadas. Veamos cuáles son los principales tipos de fosfolípidos que podemos encontrar en las membranas biológicas. Podemos nombrar, por ejemplo, a los fosfoglicéridos y vamos a encontrar distintos tipos de fosfoglicéridos. ¿Cuáles son los fosfolípidos que se llaman fosfoglicéridos? Justamente los que presentan la molécula de glicerol uniendo a los ácidos grasos con el grupo fosfato y la molécula variable, ¿sí? En este caso podemos tener, por ejemplo, fosfatidil-etanolamina, fosfatidilcerina y fosfatidilcolina. Cambian el nombre en función justamente de esta molécula variable que es la que se une al grupo fosfato. Pero amén de esa molécula que varía, todas van a presentar glicerol y después las colas hidrocarbonadas. Tengamos en cuenta que esta molécula variable que puede integrar las cabezas pueden tener carga, pueden ser positivas, cargas negativas y establecer así después distintos tipos de relaciones con otras moléculas polares, ¿sí? Otro de los fosfoglicéridos muy importantes que vamos a encontrar en las membranas biológicas es el fosfatidilinositol, que ya lo vamos a ver más adelante, cumple un rol muy importante en los procesos de señalización celular. Bien, otro tipo de fosfolípidos que vamos a encontrar son los esfingolípidos, ¿sí? Estos son distintos a los fosfoglicéridos. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber un glicerol uniendo las cadenas de ácidos grasos con el grupo polar, sino que vamos a encontrar a la esfingosina, ¿sí? Por eso son esfingolípidos. Pero igual que lo hacía el glicerol, la esfingosina como dijimos recién, va a unir a las cadenas de ácidos grasos con un grupo fosfórico y con una molécula también variable. Aquí tenemos, por ejemplo, a la esfingomielina. O podemos encontrar también integrando a la esfingosina sola, ¿sí? Es decir, la cadena de ácido graso con la esfingosina, así como tal, integrando la bicapa fosfolipídica. Bien, ¿cómo es el comportamiento que tienen justamente estos fosfolípidos en un medio acuoso? Ya sabemos que estas moléculas son anfipáticas. Ahora, ¿qué pasa cuando estas moléculas anfipáticas se encuentran en un medio acuoso como es en el que se desarrollaron o se formaron o se originaron las primeras células? Justamente al tener esta propiedad anfipática, los fosfolípidos pueden organizarse de tres maneras diferentes en un medio acuoso. Pueden formar una bicapa fosfolipídica, como ya la conocemos, puede formarse un liposoma o puede formarse una micela. Esto dependiendo justamente de la cantidad de fosfolípidos que estén interviniendo en el proceso y de alguna característica particular como puede ser el hecho de que tengan una o dos colas esos fosfolípidos. Cuando hablamos de fosfolípidos que tienen una cola, generalmente van a formarse micelas de este tipo, ¿sí? Y cuando esas colas sean por lo general largas.
pero la configuración que a nosotros nos interesa es en la de la bicapa fosfolipídica, ¿sí? En un medio acuoso, los fosfolípidos se van a ensamblar espontáneamente, sin gasto de energía, formando o configurando esta estructura, la de bicapa fosfolipídica, donde las cabezas hidrofílicas se van a orientar hacia el agua, ya sea tanto en la región interna como en la región externa de la doble capa, y dejando en el medio de la misma a la región hidrofóbica, es decir, dejando en el medio a las colas, ¿sí? Eh, Ustedes ya estudiaron en materias previas, como puede ser, por ejemplo, Introducción a la Biología, el concepto de mosaico fluido. Y sabemos que ese modelo de mosaico fluido que explica en un principio la estructura y la función de las membranas biológicas fue propuesto en el año 1972 por los autores Singer y Nicholson. Si bien recién en el año 72 se puede configurar este modelo que hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia, todos los estudios que confieren o que engloban a las membranas biológicas se vienen realizando desde mucho tiempo atrás. Es decir, que hubo muchos estudios previos al modelo del mosaico fluido. E inclusive hasta el día de hoy se siguen estudiando las membranas biológicas y aportando nueva evidencia y nuevos detalles de cómo es su estructura y su función. Pero este modelo, que ya fue propuesto desde el año 72, sigue teniendo peso y sigue estando vigente al día de hoy, pero con reinterpretaciones y modificaciones a cómo lo plantearon los autores en ese momento, los cuales hablaban de una solución bidimensional de proteínas integrales en una bicapa viscosa de fosfolípidos, ¿sí? Fueron Singer y Nicholson los que propusieron que las membranas estaban integradas de esta forma, por una bicapa de fosfolípidos donde las cabezas se orientaban hacia los medios acuosos y las colas hacia el centro, escapando del agua, porque justamente eran las regiones hidrofóbicas, y que encontrábamos además proteínas insertadas en esa bicapa de fosfolípidos, ¿sí? ¿Qué decía concretamente el modelo de Singer y Nicholson? Que la bicapa es un disolvente bidimensional. Es un disolvente, ¿por qué? Porque ahí es donde se encuentran embebidas, recuerden, las proteínas. La bicapa de fosfolípido en ese sentido es una matriz fluida. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los fosfolípidos que integran esa bicapa tienen la capacidad de moverse, de difundir libremente. Los lípidos y las proteínas pueden girar y moverse lateralmente. Y encontrábamos dos clases de proteínas: las proteínas integrales, que son las proteínas intrínsecas, las que vamos a encontrar, digamos, incrustadas en la bicapa fosfolipídica, y proteínas periféricas o proteínas extrínsecas que van a estar vinculadas a la bicapa lipídica no de manera directa, sino por medio de, o por ejemplo, una proteína intrínseca, o sea, una proteína integral, u otro tipo de molécula, que ya lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de proteínas. Como les decía recién, esta visión o este modelo sigue vigente al día de hoy, pero con una visión ya más actualizada de cómo es que se comportan y cómo es que funcionan en sí estos componentes. Ya vamos a ver por características que ahora se conocen acerca de las proteínas y de los lípidos, que las membranas no son tan libres en cuanto a su movimiento, tanto si hablamos de los fosfolípidos como de las proteínas. Y que esto tiene una especial importancia al momento de hablar de sectores funcionales en las membranas, ¿sí? Es por ello que si nosotros vamos a partir del hecho de saber que las membranas se van a comportar de diferente manera en cada uno de los tipos celulares, hablamos de diversidad o de distintos tipos de biomembranas. No es lo mismo la membrana de un eritrocito o, por ejemplo, si la comparamos con la membrana de una neurona, donde vamos a encontrar la vaina de mielina, que está justamente integrada también por biomembranas, que si comparamos estas con, por ejemplo, las membranas ciliadas de células ependimales, ¿sí?
Todas estas diferencias nos hacen pensar justamente en que el modelo, así tal cual lo plantearon Singer y Nicholson, no puede ser tan simple, que tiene que haber detalles funcionales y de composición que le den y le otorguen ciertas características variables a cada uno de los tipos celulares que nosotros podemos encontrar y a donde justamente podemos estudiar la composición y función de sus distintas membranas. Tal es así que si nosotros pensamos, por ejemplo, en los lípidos de las membranas celulares, vamos a ver que los mismos no se distribuyen de igual manera en todos los organelos. Si pensamos, por ejemplo, analicemos aquí este detalle, vamos a ver que los colores nos están hablando de distintos tipos de lípidos. Por ejemplo, esfingolípidos, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcolina, ¿sí? Estos colores, por ejemplo, vamos a ver que los lípidos, los tipos de fosfolípidos, no se encuentran en igual proporción en las membranas que conforman cada uno de los organelos de una célula, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver aquí entre el lisosoma y el núcleo que hay muy pocos esfingolípidos formando parte de las membranas que conforman la envoltura nuclear versus la cantidad de esfingolípido que vamos a encontrar en las membranas que forman a los lisosomas. Y así podríamos analizar justamente cada uno de estas referencias de color y analizar la variación de los tipos de fosfolípidos en las membranas de todos estos organelos. Eso ya nos está hablando justamente de una diferencia en composición y eso obviamente lo tenemos que relacionar también con una diferencia en función de las membranas de estos compartimentos. También existen diferencias en cuanto a los fosfolípidos que integran la membrana plasmática, pero si consideramos ahora la monocapa interna y la monocapa externa. Analicemos aquí el gráfico y vamos a ver, por ejemplo, que la fosfatidilcerina, por ejemplo, solo se encuentra presente en la monocapa interna, más no está presente en la monocapa externa. O, por ejemplo, la esfingomielina es abundante en la monocapa externa y hay muy poca de ella en la monocapa interna. Esto ya nos está hablando de que ambas capas son muy diferentes, ya de partida hablando solamente de los tipos de fosfolípidos que vamos a encontrar en ella, ¿sí? Otro de los tipos de lípidos que podemos encontrar en las membranas biológicas, concretamente en las células animales, es el que ya conocemos y es el colesterol, ¿sí? El colesterol ustedes también ya lo estudiaron como integrante de las biomembranas y ya han conocido su estructura y característica en otras asignaturas previas. Pero recordemos básicamente que tiene también una pequeña región polar que está dada por este grupo hidroxilo y una región hidrofóbica que es justamente la que se va a insertar a la altura de las colas hidrocarbonadas de los fosfolípidos. Y el colesterol va a tener una función muy importante en lo que es el ajuste de la fluidez o de la flexibilidad de la membrana plasmática en las células animales, ¿sí? Acá tenemos un esquema que justamente nos está revelando la localización del colesterol, de la molécula de colesterol, contigua a un fosfolípido, ¿sí? Las cabezas polares se alinean o están a una misma altura y después el resto de la molécula se pone al nivel de la región hidrofóbica también de los fosfolípidos, es decir, de las colas carbonadas. Ya vamos a ver más adelante cómo es que cuando estudiemos la dinámica de los componentes, cómo es que el colesterol ayuda a regular la fluidez de la membrana. Y aquí vamos a cerrar esta idea de la asimetría en la membrana plasmática. Las dos capas que integran la bicapa fosfolipídica de la membrana plasmática ya dijimos que no eran iguales. ¿Por qué? Porque encontrábamos distinta composición en cuanto a los fosfolípidos que la forman. Por ejemplo, en la monocapa externa vamos a encontrar fosfatidilcolina, esfingomielina,
Y en la monocapa interna vamos a encontrar fosfatidilserina, fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina. Y vamos a encontrar también en la monocapa externa, aquí ya vamos a nombrar o adelantar otro de los componentes de las membranas que son los hidratos de carbono, pero en este caso asociados a los lípidos formando glicolípidos o glucolípidos, ¿sí? Los cuales solo van a estar presentes en la membrana extra, en la monocapa extra que da a la cara extracelular, ¿sí? Entonces, la asimetría de la membrana plasmática se debe a el tipo de fosfolípidos que las integran, a la presencia de hidratos de carbono solo en la monocapa externa y a la cantidad o al tipo de carga que vamos a encontrar asociados a los fosfolípidos que la forman. Vamos ahora a hablar de otro de los componentes de las membranas, que son justamente las proteínas, el segundo componente mayoritario que vamos a encontrar en las biomembranas. Y vamos a comenzar hablando un poco de la clasificación que van a tener las proteínas según su localización justamente en las membranas. Y así podemos distinguir proteínas que van a ser integrales y proteínas que van a ser periféricas. Decimos que una proteína es integral cuando atraviesa, ¿sí?, a la bicapa fosfolipídica y lo puede hacer de diferentes maneras, atravesándola en una sola región o en una sola porción, en cuyo caso vamos a hablar de una proteína integral unipaso, es decir, que solo lo atraviesa la bicapa una sola vez. Una proteína integral multipaso cuando atraviesa a la bicapa fosfolipídica esa proteína 2, 3 o más veces. Y tenemos, por ejemplo, acá el caso de una proteína en canal, ¿sí? Es una proteína integral que ha atravesado la bicapa fosfolipídica tantas veces que ha terminado configurando un espacio, un hueco aquí en el medio, y que esto va a tener una importancia muy marcada en el caso del transporte de sustancias a través de la membrana. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de proteína integral. Tenemos una proteína integral, pero solo que esta está anclada a una monocapa, ¿sí? Es una proteína integral de monocapa citosólica. Por otro lado, tenemos a las proteínas periféricas. Estas son proteínas que no se van a encontrar incrustadas en la bicapa lipídica, sino que van a estar asociadas de manera indirecta a esta. Puede ser, por ejemplo, por la unión de una proteína a un lípido o la asociación de una proteína a una proteína integral, ¿sí? Pudiendo asociarse esta, por ejemplo, a la cara citosólica o a la cara extracelular. O, por ejemplo, aquí tenemos una proteína que está asociada a un glucolípido, ¿sí? ¿Qué diferencias podemos marcar entre estas dos? Estas proteínas integrales obviamente van a ser muy difíciles de extraer de la bicapa fosfolipídica porque están de alguna manera ancladas a ella, ya vamos a ver cómo. Y van a cumplir funciones en cuanto a lo que es recepción de señal, van a cumplir funciones permitiendo el paso de sustancias, cumpliendo funciones también de reconocimiento celular, ¿sí? Eh, por otro lado, las proteínas periféricas sí son más lábiles de poder extraerse. Generalmente son proteínas que van a cumplir funciones enzimáticas a nivel de la membrana plasmática. Analicemos aquí un poco más en detalle cómo es que podemos encontrar una proteína unipaso insertada en la bicapa fosfolipídica. Vamos a tener aquí el extremo, un extremo N-terminal y aquí el extremo carboxilo terminal, ¿sí?, de esta proteína. Y prestemos atención aquí, ¿cuál es la región que se intercala o que atraviesa la bicapa fosfolipídica? Es la de hélice alfa. Es decir, que la estructura secundaria de las proteínas tiene una relevancia
al momento de analizar cuál es la porción de esa proteína que puede atravesar y quedar incrustada en la bicapa fosfolipídica. Lo hacen generalmente a nivel de estas regiones de la proteína donde vamos a encontrar esta organización de nivel secundario tipo hélice alfa, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, lo que queda para el exterior de la célula lo vamos a denominar dominio extracelular. Vamos a tener un dominio intracelular, que es la porción de la proteína que queda de cara al citosol, y vamos a tener un tercer dominio que es el dominio de transmembrana, ¿sí? Donde vamos a encontrar la hélice alfa que se incrusta justamente o que establece relaciones con la región hidrofóbica de la bicapa lipídica. Por supuesto que para la región extracelular podemos encontrar también la presencia de hidratos de carbonos asociadas a las proteínas, formando así glucoproteínas, ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de hidrato de carbono. Y también podemos encontrar, por ejemplo, proteínas periféricas unidas a esta proteína integral por puentes disulfuro. Bien, acá está justamente cómo es que atraviesa una proteína, cómo es que una proteína puede quedar incrustada, quedar anclada a la bicapa fosfolipídica. Se han estudiado la estructura en esta región de estas proteínas integrales y se ha visto que los aminoácidos que integran la proteína en esa región y que forman o que determinan la configuración de hélice alfa son justamente aminoácidos no polares. Es decir, que pueden, al ser moléculas no polares, pueden estar en concordancia con las moléculas, con la molécula de ácido graso que forman las colas de los fosfolípidos. De otra manera, sería imposible que una proteína pudiese quedar anclada. Es decir, que esta región de la proteína es también hidrofóbica, ¿sí? Si no, no podría establecer una relación de anclaje, ¿sí?, a la bicapa fosfolipídica a ese nivel. Aquí tenemos, por ejemplo, esquemas de proteínas multipaso, ¿sí? Recordemos que las proteínas multipaso van a atravesar 2, 3 o más veces la bicapa fosfolipídica y que como tal, al encontrarse ya incrustadas en la bicapa fosfolipídica, pueden tener movimiento y podrían agruparse o separarse dependiendo de la función activa o inactiva que pueda estar cumpliendo esa proteína en la bicapa. También recordemos que dijimos que podían formar canales, ¿sí?, los cuales van a ser muy importantes para el paso de moléculas, ¿sí? Eso quiere decir, y esto es otra cosa que hay que tener en cuenta, que estas hélices alfa con los aminoácidos que van a quedar expuestos hacia la parte externa son los aminoácidos polares que van a entrar apolares, perdón, que van a entrar en concordancia con las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. Pero hacia la región interna de ese poro, los aminoácidos van a ser, vamos a encontrar otros tipos de aminoácidos que van a ser polares. Es decir, que aquí la proteína de transmembrana es también anfipática, tiene una región hidrofóbica y una región hidrofílica central que va a permitir el paso de moléculas polares. Bien, veamos ahora aquí algunos ejemplos de proteínas multipaso que forman la denominada morfología barril o configuración en barril, ¿sí? Son proteínas multipaso que pasan muchas veces, atraviesan la membrana y configuran así espacios grandes por donde van a entrar distintos tipos de moléculas en distintos tipos de membranas que integran diversos organelos. Por ejemplo, la proteína 16, barril tipo 16, es la que vamos a encontrar en la membrana externa de las mitocondrias y que va a permitir, por ejemplo, el ingreso del piruvato a ese organelo. Aquí tenemos, por ejemplo, esquemas de proteínas periféricas de membrana que, como dijimos, ya son proteínas que son más fáciles de movilizarse gracias a que están vinculadas a los fosfolípidos y los fosfolípidos sí tienen mayor capacidad de difusión en la bicapa fosfolipídica.
y que estos generalmente tienen funciones enzimáticas a nivel de la membrana, ¿sí? Pueden estar unidos a esos fosfolípidos por distintos tipos de uniones y así eso tendrá una relación directa con el tipo de función que estas proteínas pueden desarrollar cuando se encuentran presentes en las membranas. Pero, ¿dónde es que se han estudiado en mayor medida las proteínas que integran a las membranas biológicas? Eso se ha llevado a cabo en los eritrocitos, ¿sí? Los eritrocitos han sido el modelo celular que ha facilitado en gran medida el estudio de las proteínas de membrana. ¿Y cómo se ha llevado a cabo eso? Eso se ha hecho por medio de la formación de fantasmas de eritrocitos, que consiste básicamente en una lisis hipotónica del eritrocito, es decir, se ha permitido el ingreso de grandes cantidades de agua de manera tal que el eritrocito se rompa y se vacíe el contenido, ¿sí? Quedando así disponible solo la membrana plasmática. Y con esa membrana plasmática se han hecho distintos tipos de ensayos y se han podido justamente estudiar los componentes proteicos de esas membranas. Aquí tenemos una imagen de cómo serían los eritrocitos vistos normales en un microscopio de barrido, electrónico de barrido, y aquí cómo se observarían justamente esos fantasmas que corresponden básicamente a las membranas plasmáticas de ellos. Al momento de estudiar en las principales proteínas de estas membranas plasmáticas, se hicieron corridas electroforéticas de las proteínas y se han encontrado alrededor de 15 bandas principales, en donde se han visto proteínas que están presentes en un gran porcentaje. Tres de ellas son, por ejemplo, la glicoforina, la banda 3, la espectrina, actina, anquerina y banda 4.1. Y cuando se estudiaron justamente cómo es que se configuran esas proteínas, se encontraron con lo siguiente. Tenemos que la espectrina eh, es una proteína periférica, ¿sí? De tipo filamentosa y que se ancla en determinadas regiones de la membrana plasmática del eritrocito con la proteína banda 3, con la proteína banda 4.1 y con la glicoforina, ¿sí? Eso se ha observado inclusive en imágenes de microfotografías de microscopía electrónica de transmisión y se ha podido apreciar justamente que este sistema de unión proteico define, justamente gracias a la acción de la espectrina, la morfología de los eritrocitos, esa morfología tan particular que tienen ellos, que son aplanados y bicóncavos, ¿sí? En ese sentido, las proteínas cumplen un rol fundamental en la morfología celular. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema perdón, no un esquema, una microfotografía de eritrocitos que presentan una patología que es el resultado de la mutación justamente del gen que codifica para la proteína espectrina. Si ese gen está mutado, la persona posee una enfermedad que se llama piropoquilocitosis y se traduce básicamente como una pérdida en la morfología normal del eritrocito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente la espectrina la que ayuda a dar forma al eritrocito. Y si este eritrocito tiene una morfología fallida, va a fallar también su principal función, que es la de la difusión de gases, o sea, la capacidad de tomar oxígeno y dióxido de carbono por difusión, porque la morfología clásica que tiene el eritrocito, es decir, aplanada y cóncava en el centro, es fundamental para que las hemoglobinas que encontramos en su interior tengan la capacidad y la propiedad de justamente unirse a los gases. Bien, a pesar de que todas las membranas están formadas por los mismos componentes químicos, la composición de los lípidos y las proteínas no son iguales ni en todos los organelos ni en todos los tipos celulares, ¿sí? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué?
porque eso nos habla o nos da un indicio de forma directa de la funcionalidad que vamos a tener en cada uno de esos organelos y en cada uno de esos tipos celulares. Vamos a hablar ahora de los hidratos de carbono como el tercer componente de las biomembranas. Ya habíamos mencionado hace rato que podíamos encontrarlos asociados a los lípidos, formando los denominados glicolípidos o glucolípidos de membrana, y que solo estaban presentes en la monocapa externa y que justamente eran una de las características que determinaban la asimetría de las membranas plasmáticas. Pues bien, ¿a qué tipo de lípidos se van a asociar los hidratos de carbonos? A fosfolípidos de tipo esfingolípidos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un esfingolípido que tiene asociado un único hidrato de carbono, o también podemos encontrar esfingolípidos que van a tener ya largas cadenas de hidratos de carbonos asociados. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos mencionar a la galactocerebrósido, a la gangliósido y al ácido ciálico, como ejemplo de glicolípidos de membrana. También los hidratos de carbono se pueden encontrar asociados, como ya lo habíamos visto anteriormente, a las proteínas, formando las denominadas glicoproteínas, ¿sí? Recordemos que estas también son las que van a estar eh, exponiendo justamente estos hidratos de carbono en la cara extracelular, ¿sí? Aquí tenemos una gran proteína de transmembrana con un gran dominio extracelular, donde justamente vamos a encontrar estos hidratos de carbono formando ya largas cadenas. Recordemos nuevamente el tema de la simetría de la membrana plasmática, que es sumamente importante, ¿sí? Se debía tanto a los tipos de fosfolípidos que integraban cada una de las monocapas, la presencia de los glucolípidos, por ejemplo, y la cantidad o el tipo de cargas que encontrábamos en una monocapa y en otra. Los hidratos de carbono en algunos tipos celulares son tan abundantes que llegan a formar el denominado glicocálix de las membranas plasmáticas, ¿sí? Vamos a observar mucha cantidad de hidratos de carbonos asociados tanto a lípidos como a proteínas y que se van a exponer obviamente siempre hacia la cara extracelular, hacia la monocapa extracelular, ¿sí? El glicocálix cumple aquí una función muy importante. Pasa a formar protección mecánica, ya que va a permitir amortiguamiento en la membrana, ¿sí? Va a participar en el reconocimiento de cuerpos extraños, en el reconocimiento de células a otras células, reconocimiento célula a célula, y participar así en comunicación. Podemos ver, por ejemplo, el reconocimiento de hidratos de carbono, por ejemplo, de bacterias, reconociendo enzimas, reconociendo hormonas, reconociendo anticuerpos y reconociendo sitios de unión a otras células. Aquí podemos ver, por ejemplo, fotografías, microfotografías que nos permiten ver claramente cómo es que se observan estas largas cadenas hidrocarbonadas que van a estar asociadas tanto a los lípidos como a las proteínas que vamos a encontrar formando parte justamente de estas porciones de membrana en esta región de la célula, ¿sí? Pero los hidratos de carbono no solo van a estar presentes en las membranas plasmáticas, también los vamos a encontrar formando parte de las membranas en algunos organelos, como pueden ser, por ejemplo, van a estar presentes en la monocapa interna de los lisosomas. Allí va a haber una gran cantidad de hidratos de carbono asociados a los lípidos y a las proteínas de la monocapa interna, cumpliendo una función de protección, ¿sí? Para que las propias enzimas que vamos a encontrar en el interior de los lisosomas no degraden la membrana de este, ¿sí? También los vamos a encontrar a los hidratos de carbono asociados a la monocapa interna en el retículo endoplasmático, donde van a cumplir una función súper importante en los procesos de glicosilación de proteínas, ¿sí? Este tema ya lo vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos de tráfico vesicular y compartimentos celulares. Y ahora les traigo una novedad.
Esto es producto de investigaciones que se han publicado en los últimos meses, donde se postula la presencia de un nuevo tipo de moléculas en las membranas plasmáticas. Y si analizamos detenidamente el esquema, vamos a poder observar aquí la presencia de esta estructura, ¿sí? Yo les pediría que hagan un poco de memoria, observen y deduzcamos de qué tipo de molécula se trata esto, ¿sí? Esto ya lo podemos interpretar como un hidrato de carbono, que ya lo hemos venido viendo en esquemas anteriores, pero aquí la novedad sería este hidrato de carbono asociado a esta otra molécula y en su conjunto formando un nuevo integrante en las membranas plasmáticas. Esto es nuevo, 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 ¿sí? En publicaciones de hace apenas unos meses. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de glicoARNs insertos en membrana plasmática, obviamente orientados hacia el medio extracelular. Ya sabíamos que los hidratos de carbono podían estar asociados a proteínas, podían estar asociados a lípidos, pero ahora también aparecen ARNs insertos en las membranas y que llevan consigo estos hidratos de carbono. La función que van a cumplir aquí estos microARNs, son microARNs, eso cabe destacarlo, son ARNs no codificantes que van a tener asociados estos hidratos de carbono. No se sabe bien cómo es que llegan todavía a integrarse en las membranas biológicas, en las membranas plasmáticas, pero sí se sospecha de cuáles podrían ser las funciones que estarían teniendo estos glicoARNs. Ya sabemos que son microARNs, que son no codificantes y que están asociados a hidratos de carbono, están presentes solo en la monocapa externa, y se sospecha que tendrían funciones relacionadas a la regulación de la comunicación célula-célula, estarían actuando como ligando de receptores en otras células y además estos glicoARN podrían estar involucrados en procesos patológicos, ya que parecería que estarían actuando como dianas para autoanticuerpos que desencadenarían enfermedades autoinmunes, ¿sí? Obviamente, seguro que en los próximos meses se sabrá mucho más a raíz de estos nuevos aportes y ya conoceremos un poco más sobre la vía por la cual los ARNs llegan a instalarse en la membrana plasmática y concretamente qué funciones estarían desarrollando. Hasta aquí esta primera parte de membranas plasmáticas. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en consultar y en el otro video seguiremos desarrollando los otros ítems que corresponden a esta unidad.